Vamos a leer Jeremías capítulo 31. En aquel tiempo dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aunque te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegre danza. Aunque plantarás viña en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subaos a Sión, a Jehová nuestro Dios, porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo os hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente. En gran campaña volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por caminos derechos en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño, porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas. Y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote santificaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada, acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Dice, no es Efraín hijo precioso para mí, no es niño
¿a quién me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmueven por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aunque dirán estas palabras en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver sus cautivos. Jehová te bendiga, oh morador de justicia, oh monte santo. Habitará allí Judá y también en todas sus ciudades labradores y los que van con rebaño, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. En esto me desperté y vi, y mi sueño me fue agradable. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simientes de hombre y de simientes de animales. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más: los padres comerán de las uvas agrias y los dientes de los hijos tendrán la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comieren las uvas agrias tendrá la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Hasta el versículo 33. Jeremías 31, del 1 al 33 hemos leído. Sí, entonces, hermano, es muy interesante, ¿cierto? Cuando nuestro Señor Jesucristo vino, Él dice: yo no he venido, ¿sí? Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, el Padre, ¿cierto? Él nos da su palabra y nosotros por medio de su palabra nos damos cuenta de cuál era esa voluntad que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer, ¿cierto? En todas las escrituras está la buena nueva, el Evangelio. Ese mensaje, digamos que esa acción o esa obra que es de Dios y que no tiene nada que ver con nosotros como hombres. Aquí en el versículo 33 de Jeremías 31 nos dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo, ¿cierto? Y dice el 34: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, ¿cierto? Entonces, es muy interesante esto, porque cuando el Señor Jesucristo, Él vino, Él decía que el testimonio de Él era verdadero, porque no era Él solo, sino el Padre daba testimonio de Él. Decía: mi Padre da testimonio de mí.
También el Señor dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros les parece que en ellas está la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Entonces el Señor Jesucristo no estaba hablando digamos que, de dos cosas, por decirlo de esa forma, está hablando de lo mismo. Está hablando que el Padre daba testimonio de Él, ¿sí? Las Escrituras daban testimonio, está hablando de lo mismo, o sea, el Padre. Y aquí nos está diciendo que nadie enseñará a nadie, sino que todos me conocerán. ¿Qué está hablando nuestro Señor? O la palabra de Dios, que es la palabra. La palabra de Dios está al alcance de todos nosotros, ¿sí? Y por medio de la palabra podemos conocer el corazón de Dios. Entonces Él está diciendo que hará nuevo pacto, ¿cierto? Nuevo pacto. He aquí, dice en el versículo 31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé, que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, dice, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces, mire, y en todo el capítulo está hablando también de todo lo que iba a acontecer en ese tiempo cuando el Señor vendría a establecer ese nuevo pacto. Aquí está hablando por acá, no sé si se dieron cuenta, donde él habla de Raquel, que dice que sus hijos fueron ¿qué? Donde dice que no quiso ser consolada porque sus hijos perecieron. En las Escrituras está hablando que fue en el momento cuando este hombre malvado vino y mató a todos los niños, cuando los magos fueron y dijeron, preguntando por el rey de Israel, ¿dónde está el rey de Israel? Porque hemos visto su estrella. Entonces comienzan a hablar y entonces este rey sabía que el rey de los judíos había nacido. Entonces él mandó a matar a todos los niños que estaban en el rango de edad, ¿sí? Entonces la profecía Jeremías 31 está hablando de todo eso, ¿sí? De todo eso que se iba a cumplir en ese tiempo cuando Dios establecería su nuevo pacto. ¿Y cuál es ese nuevo pacto? Perdón. San Marco en el capítulo 14, también lo vemos en Mateo 26, si no estoy mal, también habla de esto. Entonces mira lo que dice San Marcos capítulo 14, vamos a leer desde el versículo 21, dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, a la verdad, o sea, es decir, a la palabra, o sea, digamos que a cumplir lo que la palabra dice, ¿no? Dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por el quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuese a ese hombre no haber nacido. Y mientras comía, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y les dijo, diciendo, tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dijo, y bendijeron de ellas todos. Y les dijo, este es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberéis más este fruto de la vid hasta que el día que lo beba nuevamente en el reino de Dios. Entonces nos está diciendo en el versículo 24 de Marcos 14, y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Entonces es semejante a pues, el sacrificio de Dios. La ley, cuando nosotros leemos la ley es contundente, ¿no? Contundente. O sea, con respecto al que incumple la ley, muere, dice la Escritura, muere irremisiblemente, ¿sí? Pero dentro de la ley hay algo que dice también que si alguno pecare por hierro, dice, orará a Dios y Dios lo perdonará, ¿sí? Ofrecerá sacrificio, dice, y Dios verá el sacrificio y los perdonará. Entonces, dentro de la ley que es contundente, que sentencia a muerte, que lo invade, también había una misericordia que estaba oculta ahí, ¿sí? El sacrificio, que era sombra de lo que se había de manifestar, que era nuestro Señor Jesucristo. Sí, entonces muy interesante esto, ¿cierto? Entonces dice que ese es el nuevo pacto que es por medio de su sangre que es derramada por muchos,
sí, por muchos. La Escritura dice que Cristo murió por todo el mundo, pero aquí dice por muchos. Si bien nuestro Señor Jesucristo murió por todo el mundo, pero son muy pocos los que creen, no todos creen. Entonces por eso dice por muchos. Si todos creyeran a este mensaje tan importante, digamos que es tan maravilloso para nosotros, que nos hemos creído y que lo atesoramos en nuestro corazón. Por eso dice también la Escritura: escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. Entonces es muy interesante que en todo lo que la ley nos dice, nos habla de un sacrificio que es hombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso que nosotros ya hemos comprendido y entendido, lo atesoramos en nuestro corazón, como dice las Escrituras, ¿cierto? Entonces es muy importante. Eso es lo que nosotros anunciamos, ¿sí? Nosotros no nos anunciamos a nosotros mismos, sino esa obra maravillosa que no tiene nada que ver con el hombre. Y nosotros somos muy claros en eso. Eso no tiene nada que ver con hombre, sino de Dios, ¿cierto? Y si es de Dios, entonces es puro, es verdadero, ¿sí? Entonces nosotros como hombres, nosotros debemos creer a esa palabra, porque es Dios quien lo dice, no es el hombre. La Escritura dice: sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso. Si fuera de hombre, fuera mentira, pero como es de Dios, es verdad. Es verdad lo que la Escritura nos está diciendo, ¿cierto? Entonces ese nuevo pacto que el Señor dice que hará con la casa de Israel y la casa de Judá, en aquellos tiempos, cuando nos dice acá, hermano, Jeremías capítulo 31, vamos a leer nuevamente, vamos a guardar esta por acá, en el 31 que estamos leyendo, nos dice claramente que Dios perdonará nuestros pecados. Así dice, ¿no? Vamos a leerlo. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto, entonces ha habido pacto, ¿no? El pacto, y aquí nos está diciendo claramente que fue el pacto cuando lo sacó de Israel, lo sacó de Egipto, ¿sí? Y todos sabemos que eso está hablando de la ley, todo lo que la ley dice, ¿sí? No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo como marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Entonces, mire, esto es muy interesante, ¿cierto? El Señor, Dios no puede mentir, y Dios dice: y perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Eso es lo que está haciendo el Señor cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo, porque así lo dice, ¿no? Así dice las Escrituras. Dios envió a su Hijo Jesucristo, ¿sí? Y nuestro Señor Jesucristo lo dice: yo a la verdad he venido, ¿sí? Yo he venido a la verdad para que para que se cumpla lo que está escrito de mí. Así dice el Señor, ¿cierto? Ese era el propósito de nuestro Señor Jesucristo: venir a hacer la voluntad de aquel que lo envió, que es el Padre, ¿sí? Entonces vino a ¿qué? A derramar su sangre, porque dice la Escritura: sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Entonces Dios, en esa obra que tiene que ver con Dios, y es muy, digamos que nosotros somos muy constantes en eso y firmes, ¿sí? Que no tiene nada que ver con obra de hombre, porque Dios está diciendo que es su obra, ¿sí? Todos los profetas lo dicen, todo lo dice, que es la obra de Dios, el nuevo pacto de Dios, que no tiene nada que ver con hombre. Entonces Dios envió a su Hijo Jesucristo. Nosotros en un live anterior hablamos de cómo desde el Génesis nos dice claramente todo esto, ¿cierto? Que el hombre, Dios hizo todas las cosas. Dios hizo todas las cosas y nos hizo a nosotros del polvo de la tierra. Y de la tierra creó los animales y creó todas las cosas también, ¿sí? Por la desobediencia de Adán, por la desobediencia de Adán, en el Génesis capítulo 3, versículo 17, nos dice Dios al hombre: y por haber oído la voz de tu mujer,
y comiste del árbol que yo te mandé diciendo, no comerás, maldita la tierra por causa tuya. Entonces nosotros que fuimos hechos del polvo de la tierra, los animales y todas estas cosas que fueron hechos también de la tierra, fue maldito. Es decir, las escrituras encerró todo bajo pecado. Cuando leemos la ley nos dice que toca ofrecer corderitos y todas estas cosas, cosas que fueron hechas de la tierra. Entonces Dios no iba a recibir eso porque estaba maldito, ¿cierto? Entonces, ¿por qué la ley decía esto? Porque estaba dando sombra de Jesucristo. Entonces, así como ni los corderitos, ni los machos cabríos, ni nada de estas cosas podían agradar a Dios porque estaba bajo maldición. Si nosotros hubiésemos considerado la palabra, como dice Génesis, nosotros al ofrecer eso teníamos que tener en cuenta que eso lo que nos estaba recordando era el pecado, porque Dios había maldecido todo. Y así dice las Escrituras, que la ley es para el conocimiento del pecado, ¿sí? Entonces, si nosotros por medio de los sacrificios, ¿sí?, no podía Dios agradarse porque todo estaba maldito. Y nosotros también como hombres, ¿nosotros qué podemos ofrecerle a Dios? Nada, ¿cierto? Por eso era necesario que nuestro Señor Jesucristo viniera, el Cristo, lo que todas las Escrituras estaban, digamos que ese misterio que estaba encerrado en todas las Escrituras, porque todas las Escrituras dan testimonio de Cristo, ¿sí? Entonces, vino Cristo, era necesario que viniera Él porque Él es del cielo, ¿sí? Entonces vino Cristo, ¿sí?, el Cordero de Dios que quita el pecado. Dios cargó en Él el pecado. O sea, nunca se ha tratado de nosotros como no se ha tratado de nosotros como hombres, sino de Él, ¿cierto? Y así nos dice las Escrituras, que es el misterio que había estado oculto, pero que ahora en este tiempo, en el final de los tiempos, dice que será revelado por medio de, o anunciado por medio de sus santos, es decir, la iglesia, los que hemos creído. Y eso es lo que anunciamos nosotros, ¿cierto? A Cristo. Ese es el misterio. Perdón, hermano. Entonces, esto que anunciamos no tiene nada que ver con hombre, eso es de Dios. Sí, ese es el misterio que había estado oculto, pero que habría revelado. ¿Y qué es eso? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así dice la palabra, ¿cierto? Entonces, Cristo vino, el Cordero de Dios que quita el pecado. Dios remitió el pecado de nosotros en Cristo. Así dice las Escrituras. Eso es lo que las Escrituras dicen. Entonces, Dios remitió el pecado de todos nosotros en Cristo, de todos nosotros, ¿sí? ¿Y cuándo fue remitido todo esto? Dice las Escrituras también que nos enseñan que Dios envió, digamos que a un hombre a dar testimonio de la luz, que fue Juan el Bautista, ¿cierto? Y el testimonio que Dios da de Juan el Bautista cuando el Señor lo vio, dice que ningún hombre que es nacido de hombre es como él. O sea, dándole a entender que Él es el representante de toda la tierra, de todas las generaciones, ¿sí? Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo vino y Él lo vio, le dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Juan no lo conocía, él mismo lo dice, yo no lo conocía, pero aquel que me envió me dice que cuando vea al Espíritu Santo sobre Él, ese es. Entonces, Él lo vio y da testimonio de esto. Entonces, el pecado de todos nosotros, cuando Juan el Bautista puso la mano sobre nuestro Señor Jesucristo, el pecado de toda la humanidad pasó a Cristo. ¿Y ahora cuál era el siguiente paso? Que Cristo muriera. Sí, porque así decía las Escrituras. Sí, que el Cordero, el inocente, el que era el justo, morir por los injustos. Los pecados de todos nosotros fueron cargados en Él. ¿Sí? Entonces, en ese momento... Y miren que todo ese es el tiempo de todo lo que está hablando Jeremías 31, ¿sí? Donde dice que habrá nuevo pacto, el Señor Jesucristo lo confirma, hablando, esta es la sangre del nuevo pacto, que es entregada por muchos, ¿sí? En ese mismo tiempo, en el nacimiento de Cristo, se cumplió todo esto cuando muchos niños murieron, se cumplió todo lo que Jeremías decía, donde dice aquí en el versículo 16 de Jeremías 31, permíteme donde que dice, hermano, aquí en el 15, perdón, Jeremías capítulo 31, versículo 15, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Esto que está diciendo aquí Jeremías 31, versículo 15, fue cuando los niños murieron, todos esos niños que esta persona mandó a matar, el rey, no recuerdo el nombre ahora, y las Escrituras mismo lo dicen, cuando dice que mandó a matar a los niños, era para que se cumpliera lo que estaba escrito en los profetas, Entonces, todo esto que está hablando Jeremías 31, está hablando de ese tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo
da a manifestarse el nuevo pacto que dice la profecía, en este caso el profeta Jeremías, ¿sí? Gracias hermana, sí, Herodes cuando mandaba a matar a los niños, todo esto se cumplió, todo esto, ¿sí? Entonces nuestro Señor Jesucristo da a conocer ese nuevo pacto. Lo hemos leído acá en Marcos 14, ¿sí? Versículo 24. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. La sangre de Cristo fue derramada porque el pacto era que Dios perdonaría todos nuestros pecados y no se acordaría más de él. Porque por medio de esa ofrenda, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero Santo, perfecto, sin mancha, ¿sí? Que era lo que la ley decía, se cumplió. Entonces, cuando Él se ofreció a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, entonces el Padre, ya digamos que la palabra es satisfecho, ya dice, bueno, listo, ya lo que la demanda de que yo ofrecía se cumplió por medio de Él, ¿sí? En el Génesis también lo habla. En el Génesis, cuando Dios saca a Adán y a Eva del huerto, le dice, he aquí que el hombre ahora es uno como nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. Entonces mire que todas las escrituras nos estaba dando testimonio de Jesucristo, ¿cierto? Entonces ahora nosotros hemos creído a esa obra porque realmente lo hemos creído. ¿Y cómo sabemos? Porque eso es lo que anunciamos. Solamente el que anuncia es porque ha creído en eso. Sí, y es constante en eso. Eso es lo que nosotros hacemos. Todos los hermanos que nosotros aquí nos paramos aquí, hablamos de eso. Y somos constantes en eso. Y todos nosotros hablamos una misma cosa. ¿Sí? Pero hoy vemos el panorama. Muchos hablan cada uno su propia cosa, diferente y todo. ¿Sí? Pero todo esto que está pasando, que estamos viendo, es necesario para que se cumplan las escrituras. Porque así lo dice que en el final de los tiempos muchos van a venir en nombre de Dios, sí, pero a muchos se engañarán. Entonces, lo que nosotros ahora en estos tiempos finales en los cuales estamos viviendo, las escrituras nos dicen que debemos creer al Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo el que cree. O sea, es decir, la salvación es por medio del Evangelio. Todo lo que está fuera del Evangelio es mentira y es el engaño de que la misma profecía nos advertían de estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Hoy en día vemos cómo todo se está cumpliendo. ¿Sí? Es necesario que tanto aquello, la cizaña, como dice las escrituras, con el verdadero trigo crezcan juntos. Pero cuando venga el Señor Jesucristo, ahí se manifestará quién eran los verdaderos y quiénes no. ¿Y qué nos está diciendo las escrituras? Los que creen en Cristo, los que creen en esa obra que Él hizo, los que creen en su nombre. Sí, esos son los hijos de Dios. Dios nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen. Y es interesante cómo en todas las escrituras nos estaba diciendo de todo eso que estamos viendo, que se cumplió. Y la escritura también nos dice, cuando nuestro Señor Jesucristo dice, cuando fue entregado, ya al final, antes de morir, dice, y para que se cumpliese las escrituras, sí, tomó vino, se cumplió. ¿Y qué dijo el Señor? Hecho está. O sea, consumado es. Todo lo que las escrituras decían se cumplió. ¿Y qué decían las escrituras? Que Dios cargaría en Él los pecados de todos nosotros. Nosotros no podíamos hacer nada porque estábamos encerrados todos bajo pecado. Pero teníamos que darnos cuenta para así echar mano de la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Él. Y las escrituras nos dicen que a los que hemos creído, nuestra vida está escondida con Él. Así que cuando nuestra vida, que es nuestro Señor Jesucristo, se manifieste en los cielos, nosotros los que hemos creído no estaremos avergonzados. Muchos se esconderán debajo de las piedras, pero los que hemos creído en esta obra, que es de Dios y que no tiene nada que ver con hombre, ¿sí? No seremos avergonzados porque nuestra confianza está en Él. ¿Sí? Entonces nosotros también en el anterior live tocamos el tema, ¿cierto? Que los que confían en sí mismos, ellos viven siempre en angustia, viven siempre preocupados de qué se hace, ay, ¿qué es esto? ¿Qué es que no puedo hacer esto? O sea, ¿por qué? Porque no han creído. No han creído, su confianza no está en Cristo, en Dios que hizo todas las cosas y que es poderoso para presentarnos sin mancha y sin caída delante de su gloria, dice las Escrituras. Vamos a leer Jeremías, el 39,
Jeremías capítulo 39. Vamos a leer versículo 15 al 18. Y habiendo venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo: ve y habla a Ebed-Melech etíope. O sea, es decir, Dios le dice a Jeremías: ve y háblale a Ebed-Melech etíope, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien. Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te liberaré, dice Jehová, y no serás entregado en mano de aquellos a quien tú temes, porque ciertamente te liberaré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Entonces, miren, muy interesante, porque toda esta semana yo he meditado en todo lo que es Jeremías 31, iba leyendo, escuchando, porque yo de camino al trabajo me pongo mi casco tiene un intercomunicador y yo pongo a escuchar la palabra. Entonces empecé a leer de Jeremías hasta todo esto, ¿cierto? Desde Jeremías 31, Jeremías 39 que hemos leído, habla de juicio, ¿sí? Y también habla de que Él redimiría, ¿sí? Redimiría, así como su palabra fue para mal, para castigo y para todas estas cosas, su palabra también será para redención y todas estas cosas. Entonces yo leía todo esto, nuevo pacto y todas estas cosas, y cuando lo leía, lo escuchaba, pues se iba también, mi mente se iba al Nuevo Testamento, donde confirma lo que los profetas dicen. Cuando llego acá en esta parte que acabamos de leer, Jeremías 39, desde el 15, y si leemos más atrás, creo que en el 38 está cuando esta persona, Ebed-Melech etíope, al profeta lo metieron preso, lo metieron en un pozo, y ese pozo estaba lleno de lodo, y el profeta iba a morir ahí. Entonces el etíope intercedió ante el rey diciendo: mira esto y esto. Entonces el rey le dijo: bueno, ve si ayúdalo. Él le envió como una cuerda, como de lazo de ropas viejas, y lo sacó de ahí. Pero ¿por qué Ebed-Melech hizo esto? Porque él creía en Dios, en Jehová de los ejércitos, ¿sí? Y Dios aquí confirma su palabra. Dios no se olvidó de él, porque por medio del profeta lo dijo, ¿sí? Lo dice. Dice en el versículo 15: y habiendo venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo: ve y habla de Ebed-Melech etíope, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te liberaré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quien tú temes, porque ciertamente te liberaré, y no caerás a espada, sino que tu vida te será entregada por botín, porque tuviste confianza en mí. Entonces, esta palabra que dice, tuviste confianza en mí, la pregunta es, hermano, nosotros, ¿en quién tenemos confianza en estos tiempos que estamos viviendo? ¿En nosotros mismos como hombres, o en Dios, que nos está hablando diciendo que Él ya efectuó la purificación de nuestros pecados, para que aquel día, cuando Él venga a juzgar todas las naciones por su incredulidad, nosotros tengamos confianza? Así nos está diciendo las Escrituras. Y mira que toda la Escritura nos dice, ¿cierto? La confianza de nosotros, ¿en quién está? En nosotros, en Dios. En Dios debe estar en Dios. Si aún nosotros dudamos, es hora de que dejemos esa duda y que nuestra confianza esté en Dios, porque Él es el que nos libra. Así nos dice las Escrituras. Aquí en este que acabamos de leer nos dice, en Judas capítulo 1, en los últimos dice, Él es poderoso para presentarnos delante de su gloria con gran alegría. En Juan capítulo 17, donde habla de la vid, dice: lejos de mí nada podéis hacer, porque yo los limpio de todo. O sea, todo es Él que lo hace, no tiene nada que ver con nosotros. Pero el hombre que dice: esfuérzate tú, trata de hacer el bien, no, nuestra confianza tiene que estar en Dios. Así debe ser, y eso es lo que la Escritura nos dice.
Entonces nosotros en este tiempo que estamos viviendo debemos tener confianza en Dios, en Dios, ¿sí? El cual nos está diciendo que ya nos redimió, ya Él nos compró y nos dice que no fue con oro, ni plata, ni cosas corruptibles de este mundo, sino por su sangre, que es el nuevo pacto, ¿sí? Nosotros con fe en esa sangre que nos limpia de todo pecado nos limpia, ¿sí? Nosotros ahora estamos, digamos que delante de los ojos de Dios, ya hemos sido justificados y así lo dice. Sí, lo dice las Escrituras, Romanos capítulo 5, el versículo 1 dice, justificados pues por la fe en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios, ¿sí? Porque así lo dice también Hebreos, con una sola ofrenda en Cristo Jesús nos hizo perfectos para siempre. Cuando leemos Hebreo dice, cuando empezamos a leer Hebreos capítulo 10, nos dice porque la ley no tenía, digamos que la sombra de los bienes, tenía la sombra de los bienes venideros, mas digamos que los bienes mismos, ¿sí? Porque Dios nos agradó de esas cosas, ¿sí? Pero Dios preparó un cuerpo, ¿sí? Un sacrificio que era nuestro Señor Jesucristo, que todas las Escrituras nos habla de eso. Y nosotros ahora, por la fe en esa obra que no tiene nada que ver con hombre, nosotros delante de Dios somos santos, perfectos y sin manchas, ¿sí? Y aquí nos está diciendo en Jeremías capítulo 39, Dios le habla a este hombre diciendo que no es más que a nosotros que nos está hablando. Dice en el versículo 18, dice en Jeremías 39, versículo 18, dice, porque ciertamente te liberaré y no caerás a espada, sino que tu vida será por botín, porque tuviste confianza en mí. Bienaventurado aquel hombre cuya confianza es Jehová, dice las Escrituras, el mismo Jeremías nos dice, ¿no? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Entonces nuestra confianza debe ser Dios, que Él ya nos redimió y nos compró. Así que hermano, queríamos hablar esto, ¿sí? Una vez más, que tengan confianza en Dios, ¿sí? Porque ya nos redimió, ya nos compró. Nuestra confianza tiene que estar en Él, en esa obra que Él hizo, ¿sí? Hace 2000 años y que hoy en día se predica, ¿cierto? Hoy muchos escuchan pero no creen, ¿cierto? Y así debe ser, la Escritura lo dice también, pero hay otros que sí hemos creído y eso anunciamos y en eso estamos perseverando, en la palabra de Dios siempre, ¿cierto? ¿Sí? Porque este es el fin de los tiempos. Nuestro Señor Jesucristo viene en este tiempo. ¿Sí? La pregunta es, ¿estás preparado en que tienes tu confianza en ti mismo o en Dios? Hermano, vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado a conocer ese misterio que había estado oculto, como dice tu palabra, cierto, oculto, pero que ahora en estos tiempos es revelado por medio de tus santos, es decir, tu iglesia, Señor. Esa iglesia que tú compraste con tu sangre, que no tiene mancha, ni arruga, ni nada, cosa semejante, porque tu sangre nos limpia de todo pecado. Esa es la iglesia verdadera, lo que hemos creído en tu obra, Señor, que por medio de tu sacrificio nos hiciste perfectos, santos, una vez y para siempre, Señor. Entonces, gracias, Señor, gracias por la iglesia, porque por medio de ella es que nosotros conocemos este misterio que para el mundo es locura, sí, pero para nosotros que hemos creído, esto es precioso, esto es sagrado, esto es más valioso que cualquier cosa que haya en este mundo, Señor. Y como hemos creído, por cuanto hemos creído, así hablamos, Señor, porque esto es tuyo, esto no tiene nada que ver con el hombre. Señor, gracias te damos por nuestro Señor Jesucristo, gracias por la iglesia, los hermanos que predican este poderoso mensaje en todo el mundo, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que estamos en el fin de los tiempos y que tú vienes pronto. Vienes por nosotros, Señor. Gracias, Señor, gracias por nuestro Señor Jesucristo. Hemos orado en su nombre. Amén. Gracias a Dios por la palabra, por su palabra, ¿cierto? Dice el Señor, y nadie enseñará a nadie, si todos me conocerán. Sí, todo lo que hemos hablado está aquí. Está a tu alcance también. Dios te ha dado la gracia de aprender a leer, aprender a escuchar. Hay personas, yo conozco personas que no saben leer, pero cuando
Tú le pones la Biblia en la aplicación y le das play y escuchan, ¿cierto? Y es interesante porque cuando la palabra de Dios entra por los oídos, dice las Escrituras que su palabra saldrá y no vendrá vacía, ¿cierto? Entonces, gracias a Dios por la palabra de Dios. Yo siempre he tenido la oportunidad de leer varias versiones, y yo les puedo asegurar que sin importar qué versiones lean, el mensaje es el mismo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a lo que está escrito. Eso lo dice. Todas las versiones las he leído la que leen los testigos de Jehová, que fue la última, y ahí lo dice. Cuando leen 1 Corintios capítulo 15, cuando leen la Biblia de los testigos de Jehová, porque en estos días, hace como 15 días, uno me habló, yo le dije, leamos 1 Corintios capítulo 15, y lo dice de una forma contundente. Si no creen a la palabra, son vanos, ¿cierto? ¿Y qué habla esa palabra? Que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces es interesante, ¿cierto? Hoy en día hay muchas raíces ahora hablan de que no habla hebreo, y que porque esto, y que no, es mentira, o sea, así, porque nuestro Señor Jesucristo, ¿en qué idioma vino hablando? ¿En español, en inglés? Que no, y ellos escucharon en el idioma verdadero y muchos no le creyeron. Así que no se trata de que tú, o sea, se trata del corazón que nosotros tengamos para recibir la palabra, sin importar qué versión leas. Porque en cualquiera de las versiones que quieras leer dice lo mismo. Yo las he leído. Y es que Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la palabra, ¿cierto? La palabra, y está en todo. Entonces Dios ha permitido todo esto, ¿sí? Porque Dios es el que permite todo. Entonces hay muchas versiones, pero el mensaje es el mismo. Lo pueden comprobar ustedes mismos. Cristo murió por nuestros pecados conforme a lo que estaba escrito, ¿sí? Una vez para siempre. Ya no hay más ofrenda, porque Dios ya ofreció eso, ¿sí? Entonces el que crea es salvo, mas el que no crea será condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído, por su incredulidad, por su corazón duro, ¿sí? Porque no ha creído la palabra. Gracias, hermano, por la palabra. Gracias por escuchar. Nos vemos hasta la próxima.